Tras haber hablado del entorno político e institucional de la Unión Europea y sus retos, es el momento de echar un vistazo a las previsiones económicas. Este ejercicio nunca es fácil, sobre todo porque tras la crisis del 2008, a los economistas, y a veces de manera injusta, se les echó la culpa de no haber previsto lo que se venía encima. La realidad es que sí, muchos lo advirtieron, pero ni los representantes políticos ni las empresas lo tomamos en cuenta. Contar con unas buenas previsiones económicas no es tener la bola de cristal para conocer el futuro, sino conocer dónde nos llevan las tendencias e identificar los riesgos. En definitiva, una serie de factores que nos ayudarán a medir como empresa la probabilidad de tomar una decisión u otra, de medir nuestras estrategias de futuro, que es justo lo que pretendemos en esta convención, para que nuestras cooperativas diseñen y afronten su estrategia de futuro. España y la Unión Europea han salido de la crisis, pero no existe una percepción social de la recuperación en nuestro consumidor y hay dudas de la solidez del crecimiento a medio y largo plazo. Sí podemos decir, por el contrario, que el sector agroalimentario ha sido y está siendo un claro exponente en la recuperación económica de España. En primer lugar, porque se ha comportado como uno de los sectores más estables. No era el que más crecía antes de la crisis, pero ha sido el más sostenible. Por otro lado, desde 2009, el sector de la economía que más aporta a la balanza comercial, con un superávit que ronda ya los 10.000 millones de euros. El sector agroalimentario en España es un gigante silencioso. Podemos decir sin reparo que somos líderes mundiales en muchos sectores y que atesoramos un potencial que aún está por llegar y por ser explotado. Pero las buenas perspectivas del sector no pueden hacernos olvidar los riesgos y los problemas que afrontamos. El sector sigue estando excesivamente atomizado, lo que nos hace perder oportunidades en otros mercados o en lo que nos puede aportar invertir en innovación. Por otro lado, afrontamos un crecimiento económico que nos está trasladando a la renta de los consumidores, viviendo una recuperación económica, pero no un aumento neto de las rentas de una mayoría de los ciudadanos, lo que implica un menor crecimiento del consumo. A nivel internacional, existe mucha incertidumbre sobre el desarrollo del comercio por el cambio de enfoque hacia el exterior por los Estados Unidos y las posibles guerras comerciales que genere, que para España podría implicar un problema mayor al ser un gran exportador. Por último, es posible que los tipos de interés que han servido para dinamizar la economía vuelvan a subir en 2019. Pero todo ello debemos verificarlo con los datos y las evidencias. Y es por ello que hemos invitado a Ana Campos, economista del Servicio de Estudios de CaixaBank, que nos explicará con todo tipo de detalles el escenario y las previsiones para 2018 y 2019. Muchas gracias, Ana, por participar en nuestra convención y cuando quieras. Gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación. Desde CaixaBank Research es un placer poder participar en un acto como este y presentar nuestra visión económica del mundo. En esta intervención me centraré en explicar las perspectivas económicas de cara a 2018 y 2019. Como sabéis, la economía española se recupera año tras año. En 2018 está previsto que crezca alrededor de un 2,8% y en 2019 crecerá alrededor de un 2,4%. Este crecimiento, si bien es algo más moderado que el crecimiento que tuvimos en los últimos años, también es un crecimiento un poco más coherente con el ciclo económico actual, que es un ciclo más moderado, más maduro. ¿Cuáles son los factores que están impulsando el crecimiento económico en España?
Pues aquí me gustaría destacar 3 factores principales. El primer factor es la buena evolución de la economía mundial. El segundo factor son las condiciones financieras acomodaticias. Eso quiere decir pues, los bajos tipos de interés que tenemos en Europa. Y el tercer factor que está apoyando el crecimiento en España es la corrección de los desequilibrios macroeconómicos que ha tenido lugar en los últimos años en España. Y con eso pues, quiero decir la mejora de la competitividad que ha habido en España en los últimos años, la caída de la deuda de las familias y de las empresas y también la consolidación fiscal en el sector público. Así que en los próximos 30 minutos les invito a hacer un viaje por el mundo, en el que recorreremos primero las perspectivas económicas a nivel mundial, luego nos iremos acercando hacia Europa y veremos cuáles son las perspectivas para la economía europea y finalmente aterrizaremos en la economía española. En cuanto a las perspectivas económicas mundiales, como ya he avanzado, son unas perspectivas positivas. Y en CaixaBank Research nos gusta definir este crecimiento económico mundial usando 4 adjetivos. El crecimiento económico mundial es un crecimiento dinámico, es un crecimiento sincronizado, es un crecimiento maduro y es un crecimiento equilibrado. Veamos ahora un poco en detalle estos adjetivos. En primer lugar, es un crecimiento dinámico porque la economía mundial se acelera. Como veis aquí en la primera línea de la tabla, la economía mundial crecerá en 2018 cerca de un 3,9%. Esto es un crecimiento superior al que tuvimos en 2017 y también en 2016. El segundo adjetivo es que es un crecimiento sincronizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta aceleración en el crecimiento se está haciendo de manera compartida entre países. Por un lado tenemos las economías emergentes, aquí abajo de la tabla, que también aceleran su crecimiento, apoyadas sobre todo pues, por estas condiciones financieras acomodaticias, los bajos tipos de interés, y también por el ciclo al alza en las materias primas, principalmente el precio del petróleo. Y por otro, pues tenemos las economías avanzadas que también aceleran su crecimiento. Y en especial aquí destacan Estados Unidos y la eurozona, y también España. El tercer adjetivo es que está siendo un crecimiento maduro. Y es un crecimiento maduro porque ya llevamos varios años de crecimiento económico mundial. Y finalmente, el cuarto adjetivo es que es un crecimiento equilibrado. Es un crecimiento equilibrado porque la inflación está controlada y también porque muchos países están corrigiendo sus déficits comerciales. Y eso es algo que destaca respecto a la expansión que tuvimos en los años 2000. En la expansión de los años 2000, pues sabéis que hubo un crecimiento formidable, pero ese crecimiento estaba acompañado de muchos desequilibrios macroeconómicos, es decir, pues había países que tenían déficits por cuenta comercial y también déficits públicos. Y en cambio, en este ciclo actual, pues muchos de estos países han corregido sus déficits, y en particular pues Estados Unidos, pero también países europeos. Y llegados a este punto, uno puede preguntarse qué puede ir mal en esta economía y en este crecimiento económico mundial, o dicho de otra manera, ¿por qué terminan los ciclos expansivos en la economía? Aquí me gustaría destacar 2 factores y explicar cuáles son los riesgos que puede tener este crecimiento. En primer lugar, el primer factor es que haya un sobrecalentamiento de la economía, es decir, que las economías mueran de éxito. Y el segundo factor es que puedan haber shocks externos, como podría ser el caso ahora, y del que ya se ha hablado esta mañana también, de un aumento del proteccionismo a nivel mundial o también de una guerra comercial. Entonces vamos a explicar un poco más este primer punto del sobrecalentamiento de las economías. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las economías llevan muchos años creciendo o varios años creciendo, la demanda agregada también crece y eso puede estresar los factores productivos de los países o de la economía. Es decir, se puede llegar al pleno empleo y las fábricas pueden llegar al pleno rendimiento. Y eso pues, puede generar cuellos de botella y presiones en los precios y presiones en los salarios.
y también pues, puede generar que aumenten mucho las importaciones de los países. Y eso es lo que hace pues, que la economía se sobrecaliente. Entonces, ¿cómo se evita que la economía se sobrecaliente? Pues aquí juegan un papel muy importante los bancos centrales ajustando los tipos de interés, porque los tipos de interés permiten evitar este sobrecalentamiento. Pues precisamente es este ajuste en los tipos de interés uno de los riesgos en la economía mundial en 2018 y sobre todo para Estados Unidos, donde los tipos de interés pues, ya han empezado a subir. Aquí en este gráfico podemos ver precisamente la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos y en la eurozona. En Estados Unidos es la línea azul y lo que vemos pues que ya el año pasado los tipos de interés empezaron a subir y preveemos pues, que en 2018 se mantenga esta subida de tipos de interés. Y en cambio pues, tenemos aquí en la línea gris en la eurozona donde los tipos aún se mantienen bajos y no empezarán a subir aún. ¿Por qué suben los tipos de interés en Estados Unidos? Pues relacionado con lo que decía antes, los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo porque es una economía madura que lleva varios años creciendo y entonces pues la tasa de paro que tiene Estados Unidos está ya muy cerca del pleno empleo, está cerca del 4%. Por lo tanto, una tasa de paro muy por debajo de la tasa de paro que tenemos en España de cerca del 17%. Y por otro lado, también tenemos que los salarios en Estados Unidos están subiendo alrededor de un 2%. Entonces, no sé si recordarán o si no, se lo cuento yo ahora, a finales de enero hubo una caída muy importante en todas las bolsas mundiales. Pues esta caída de las bolsas está muy relacionada precisamente con este proceso de subida de tipos en Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces? Pues lo que pasó es que a finales de enero se publicó un dato de crecimiento de salarios en Estados Unidos que fue mucho más alto de lo que los inversores y analistas esperaban. Y eso pues hizo pensar a los inversores, uy, los salarios están creciendo mucho más rápido de lo que pensábamos y entonces la subida de tipos de interés también va a ser más rápida de lo que pensábamos. Entonces ellos ajustaron estas expectativas de tipos de interés y eso hizo que las bolsas en Estados Unidos cayeran. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Esta línea azul es la expectativa que tenían los inversores de la subida de tipos en Estados Unidos antes de que se publicara el dato de salarios. Pues pensaban que los tipos de interés subirían hasta el 2% en 2019. Y luego, después de que se publicara este crecimiento de salarios más alto, las expectativas subieron y dijeron, uy, no, los tipos de interés en Estados Unidos van a crecer más rápido ahora. Y esto fue lo que generó las caídas en las bolsas. Esto parece un electrocardiograma, ¿no? Pero en realidad es un gráfico que muestra los índices bursátiles. Y aquí lo que vemos en esta línea es que precisamente todas las bolsas cayeron como consecuencia de este cambio en las expectativas de tipos de interés. Y ahora parece que las bolsas se han medio normalizado, las bolsas nunca están estables, ¿no? Siempre tienen estas idas y venidas, pero parece que se han normalizado. Pero aún así, las lecciones que podemos aprender de este episodio no deberían caer en saco roto, porque lo que hemos visto es que habrá una subida de tipos en Estados Unidos que va a ser gradual. Pero en la medida que haya sorpresas en los datos de salarios o unas subidas de precios más altas de lo que pensaban, pues eso puede hacer que las bolsas pues, puedan ir subiendo y bajando en los próximos meses. Y además, a eso se le añade también que, como sabéis, pues la administración Trump ha aprobado una serie de medidas de expansión fiscal. Entonces, hay un aumento en el gasto público. Y este aumento del gasto público pues, también puede generar presiones en los precios y puede hacer también pues, que haya más riesgos de que las bolsas se vuelvan a corregir. Y ahora veamos brevemente el segundo punto, que es el de una guerra comercial. Voy a beber agua. Como sabéis, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han escalado en las últimas semanas y ambos países pues, han anunciado algunas medidas proteccionistas.
Aunque estas medidas aún falta que se detallen en las próximas semanas, sí que es verdad que el riesgo de que estemos en un entorno global más proteccionista han aumentado. Y esto, pues como también decíamos en alguna sesión anterior, siendo España un país tan abierto al comercio internacional, se podría haber afectado por este aumento en el proteccionismo. Sin embargo, aquí hay que decir que es probable que estas medidas que se han anunciado se acaben matizando, porque por un lado hay que reconocer que las empresas de Estados Unidos, pues por mucho que tengan la sede principal en Estados Unidos, muchas de ellas hacen el ensamblaje de sus productos en la China y por lo tanto pues serían unas medidas contraproducentes para las propias empresas de Estados Unidos. Y por otro lado, por lo que respecta a China, también más allá de estas medidas que haya podido anunciar en un inicio, China hay que recordar que es el primer país exportador de productos, por lo tanto también un aumento en el proteccionismo no le resultaría favorable. Así que en este tema somos bastante optimistas. Y ahora ya nos acercamos hacia Europa. En Europa las previsiones o las perspectivas son muy favorables. Prevemos que la eurozona, que es la que está marcado en rojo, crezca alrededor de un 2,5% en este año. Y este dato pues, es muy parecido al crecimiento que tuvo el año pasado. Y también vemos cómo España pues, destaca en el crecimiento dentro de este grupo de países europeos. ¿Cuáles son los factores que están impulsando el crecimiento en Europa? Pues por un lado tenemos la buena evolución de la economía mundial, de la que hemos hablado al principio. Por otro lado, los bajos tipos de interés que tenemos aún en Europa y que están sosteniendo este crecimiento. Y por otro también el aumento de la confianza, que ayuda a crear más empleo. Aquí ya hemos hablado bastante de la Unión Europea hoy, así que a mí solo me gustaría dar 4 pinceladas sobre el proceso del Brexit y sobre el futuro acuerdo que puede haber, o las diferentes posibilidades de acuerdo que puede haber entre el Reino Unido y la Unión Europea, una vez pues, el Brexit se haya realizado. Primero, me gustaría empezar con un calendario. Porque, aunque no lo parezca, pues ya hace casi 2 años que se votó en referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso fue en junio del 2016. Pero, sin embargo, la notificación oficial tardó en llegar y no fue hasta marzo de 2017 que se activó el artículo 50 en el Reino Unido. A partir de allí empezaron las negociaciones y en diciembre del año pasado se acordaron las directrices sobre la primera fase de negociaciones y ese primer acuerdo pues incluye temas como los derechos de los residentes tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido, sobre la factura de salida que pagará el Reino Unido para salir de la Unión Europea y también sobre la frontera en Irlanda del Norte. ¿Y cómo esperamos que avance este calendario ahora? Pues ahora han empezado las negociaciones de la segunda fase, que esperamos que terminen a finales de este año, y luego en marzo de 2019 el Reino Unido tiene su salida oficial. O sea, en marzo de 2009 el Reino Unido sale oficialmente de la Unión Europea. Sin embargo, se ha aprobado un periodo de transición que va a durar 18 meses. Y en ese periodo de transición el Reino Unido va a seguir formando parte de la Unión Aduanera y del Mercado Único. Y esta aprobación del periodo de transición es positiva porque hace que la salida del Reino Unido sea algo más gradual y también da más tiempo pues, para acabar de detallar todos estos acuerdos finales entre ambas zonas. Entonces, para hablar ahora de los posibles futuros acuerdos que puede haber entre el Reino Unido y la Unión Europea, me gustaría presentarles lo que en CaixaBank hemos llamado el Brexitómeter. Entonces, aquí lo que presentamos son los posibles acuerdos que puede haber entre el Reino Unido y la Unión Europea. Entonces, en los extremos tenemos que el Reino Unido se quede en la Unión Europea, que sería este extremo de aquí, y el otro extremo pues sería que no haya un acuerdo entre ambas zonas. Pero esas dos opciones parecen bastante improbables, dada cómo está evolucionando las negociaciones entre ambas zonas.
Entonces, la tercera opción sería que el Reino Unido se uniese al espacio económico europeo, que es esa opción de ahí que está justo por encima de quedarse en la Unión Europea. Eso es lo que hace ahora pues, Noruega. ¿Qué implica esa opción de unirse al espacio económico europeo? Pues por un lado el Reino Unido saldría de la Unión Aduanera y por lo tanto el Reino Unido podría firmar tratados comerciales con otros países, pero seguiría formando parte del mercado único y eso implica pues, libre movilidad de personas, de bienes y de servicios. ¿Qué pasa? Que ese acuerdo tampoco parece muy probable, porque unirse al espacio económico europeo implica contribuir significativamente al presupuesto de la Unión Europea y también implica aceptar libre movilidad de personas. Y eso parece que son líneas rojas para el Reino Unido, como mínimo por ahora. Entonces, los acuerdos que vemos que pueden tener más sentido serían los que están entre un Brexit duro y un Brexit suave. ¿Qué quiere decir un Brexit duro? Pues en un Brexit duro, el Reino Unido saldría del mercado único y también de la Unión Aduanera. Y entonces, pues lo que se podría hacer es firmar un tratado de libre comercio entre ambas zonas, pues un tratado similar al de Canadá y que también se ha comentado esta mañana. Esa podría ser una opción, un tratado de libre comercio en el que se eliminarán pues, la mayor parte de aranceles. Y la otra opción sería la de un Brexit suave. En ese caso, el Reino Unido saldría de la Unión Aduanera, pero aceptaría de manera parcial la libre movilidad de personas, bienes o servicios. Entonces, en un inicio, la posición inicial del Reino Unido fue más hacia un Brexit duro. Pero es verdad que a medida que han ido avanzando el tiempo y las negociaciones, la posición del Reino Unido se ha ido acercando más hacia un Brexit suave. Y aunque hay muchísima incertidumbre acerca de eso, pues es probable que la posición final esté entre un Brexit duro y un Brexit suave. Dicho esto, y en un tono más positivo, decir que a pesar de la incertidumbre que hay en el Reino Unido sigue siendo un buen país para internacionalizar el negocio para las empresas españolas. Y para mostrarles eso, quería presentar el ICIE, que es el Índice CaixaBank de Internacionalización. Este índice lo que hace es rankear los países en función del atractivo que tengan estos países para las empresas españolas. Y como vemos, pues el Reino Unido está en la primera posición de este ranking, de este índice. ¿Qué considera este índice? Pues aquí lo podemos ver. El índice tiene en cuenta la accesibilidad del mercado, la facilidad de operar, el atractivo comercial, el entorno financiero y la estabilidad del país. Y lo que vemos es que el Reino Unido, que es la línea azul, pues puntúa mejor en casi todos los aspectos que el promedio de países de la Europa occidental. Por lo tanto, a pesar de la incertidumbre en torno al Brexit, cabe esperar que el posible acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea permitirá mantener una relación muy estrecha entre ambas zonas y, por lo tanto, este índice o en general el atractivo del Reino Unido no debería disminuir mucho. Y ahora sí ya nos acercamos a España. Como he empezado en el inicio, las perspectivas para la economía española son muy positivas, no son pesimistas. El PIB crecerá alrededor de un 2,8% este año, que decíamos que son unas tasas pues, algo más bajas de lo que crecieron en los últimos años. En 2017, 2016 y 2015 pues el PIB en España ha crecido más del 3%. Entonces, bueno, no son unas cifras tan altas, pero siguen siendo muy positivas. Y también son unas cifras que están por encima del promedio del crecimiento de las economías de la eurozona. Por lo tanto, son perspectivas positivas. Y, pues como decía también en el inicio, ¿qué está apoyando este crecimiento de la economía española? Por un lado, la buena evolución de la economía mundial, de la que ya hemos hablado. Por otro, las buenas perspectivas de Europa y los tipos de interés bajos.
Y finalmente, el tercer factor que he dicho al principio es la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Y en eso lo que quería decir pues es la mejora de la competitividad, la disminución de la deuda de las familias, etc. Y ahora lo que quería es, para entrar en detalle en esta última parte de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, les quería mostrar cómo ha cambiado la economía española desde antes de la crisis, o después de la crisis. Y para ello, aquí tenemos un gráfico con la evolución del PIB. Y lo que vemos es que el PIB actual está en niveles ya por encima de los niveles que teníamos antes de la crisis. Por lo tanto, en niveles de actividad económica ya nos hemos recuperado de la crisis. Sin embargo, no todos los componentes del PIB han evolucionado igual. Tenemos componentes del PIB que ya están por encima del nivel de antes de la crisis. Y aquí lo que destacan sobre todo son las exportaciones, que como veis están ya en niveles muy por encima de los que estaban en el inicio de 2007. Y eso pues obviamente ha sido gracias al esfuerzo de internacionalización de las empresas y también gracias al turismo. Los otros componentes que también están por encima son el consumo público y la inversión en equipo. Sin embargo, pues obviamente también hay otros componentes que no han llegado al nivel precrisis. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos por un lado el consumo privado, que vemos que ya está casi en el nivel de antes de la crisis, pero aún no ha llegado, pero somos positivos aquí, o optimistas, y prevemos que llegará pronto al nivel de antes de la crisis. También vemos que las importaciones no han llegado al nivel de antes de la crisis, y eso sorprende un poco porque tanto las exportaciones como la inversión en equipo se alimentan mucho de las importaciones. Y eso pues lo que podría estar indicando es que ha habido un cambio hacia consumo más de bienes domésticos que no de fuera. Y finalmente, el último componente que está muy por debajo de los niveles de antes de la crisis es la inversión en construcción. Pero bueno, eso tampoco preocupa tanto porque la inversión en construcción justo en el momento de antes de la crisis y como sabéis pues estaba muy por encima. Ahora quería mostrar como un poco más en detalle cuáles son los factores que están detrás de estos cambios y cómo impulsan el crecimiento de la economía española. En primer lugar, quería hablar del sector exportador, porque esta mejora en la competitividad de la economía española ha sido un factor de apoyo muy importante para el sector exportador. Aquí tenemos en el gráfico de la derecha el número de empresas exportadoras para el total de España y lo que vemos es que está en niveles históricamente elevados. Eso ha sido gracias al importante esfuerzo que han hecho las empresas de internacionalización, no solo en gama de productos, sino también diversificación de áreas geográficas. Y eso, de hecho, permitirá que el sector exportador siga impulsando el crecimiento en España en los próximos años. En el gráfico de la izquierda, lo que vemos es el número de empresas exportadoras para el sector agroalimentario. Y también vemos que los datos son muy positivos. En 2017, más de 18.000 empresas del sector agroalimentario exportaron. Y eso es casi el doble de las empresas que exportaron en el año 2000. Y de hecho el crecimiento de las exportaciones del sector agroalimentario en los últimos 10 años ha sido de alrededor del 6%, muy por encima del crecimiento promedio del total de los sectores en España, que ha sido de sobre el 4%. Además, en el sector agroalimentario también se ha ampliado el abanico de destinos y si bien pues, la eurozona, y vosotros lo sabéis más que yo, sigue siendo el principal destino exportador, con cerca del 60% de las exportaciones van a la eurozona, también se han ampliado las exportaciones hacia destinos más lejanos como África, América Latina y Asia. Y de hecho, esta buena evolución del sector agroalimentario es el que ha permitido que España se sitúe octavo en el ranking de países exportadores de productos agroalimentarios. Otro punto clave para el sector exportador en España es sin duda el turismo, que aquí, como vemos en este gráfico, pues registra récords históricos año tras año. Tanto en ingresos como en turistas, el turismo no deja de crecer. En los últimos 12 meses, 82 millones de personas entraron en España y visitaron sus playas, sus ciudades y asistieron a congresos. Por lo tanto, son cifras muy positivas y que ayudan sin duda al sector exportador.
Otro factor de corrección estructural del que me gustaría hablar es del desendeudamiento privado. Aquí en este gráfico de la derecha tenemos la deuda de las familias y lo que vemos pues es como en 2010, la línea azul es para España y la línea gris es para la zona euro, vemos que en 2010 la deuda de las familias estaba muy por encima de la deuda de la zona euro y en cambio ahora se ha reducido muchísimo. Y lo mismo aplica a la deuda de las empresas. La deuda de las empresas ha caído muchísimo en los últimos años y de hecho pues ya se sitúa por debajo del promedio de la deuda de las empresas de la zona euro. Por lo tanto, son datos muy positivos y que están ayudando mucho a la evolución de la actividad económica y también impulsando el consumo. Los datos del sector público, sin embargo, no son tan favorables. Es cierto que el déficit público ha disminuido bastante. Teníamos en los años 2010-2012 déficits públicos de cerca del 10% del PIB y ahora pues, se ha logrado reducir bastante este déficit público hasta cerrar 2017 cerca del 3% del PIB. Eso significa que las administraciones públicas gastaron alrededor de 3.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Y claro, esta acumulación de déficits públicos ha generado que la deuda pública pues no haya parado de crecer en los últimos años. Y ahora la deuda pública se sitúa alrededor del 100% del PIB, versus la deuda que teníamos en 2007, que era sobre el 40% del PIB. Y claro, no es lo mismo hacer frente a una crisis cuando tienes una deuda pública del 40%, que hacer frente a una crisis cuando tienes una deuda pública del 100%. Por lo tanto, está claro que aquí tenemos que seguir con el esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas para intentar reducir esta deuda pública. Y finalmente, el último elemento de corrección estructural del que me gustaría hablar es del sector inmobiliario. Aquí lo que tenemos es lo que llamamos en CaixaBank Research el reloj inmobiliario. Es algo poco científico pero muy didáctico. Aquí lo que mostramos son las compras de vivienda y los precios de vivienda y esto se mueve como las agujas del reloj. Tenemos en el primer cuadrante, es donde estábamos en 2005, 2006, donde todo iba bien, ¿no? Precios y compras de la vivienda crecían. Luego, ¿qué pasó? Luego empezaron las compras de vivienda empezaron a caer y nos situamos aquí, en este cuadrante. Pero los precios seguían subiendo. Entonces, luego, a partir de 2008-2009, tanto precios como compras de vivienda cayeron y nos situamos en este cuadrante, ¿no? El periodo de contracción del sector inmobiliario. Luego empezó la recuperación, en 2014 las compras de vivienda empezaron a crecer, pero los precios aún no. Y finalmente, a partir de 2015, tanto compras de vivienda como precios de vivienda crecen. Eso no significa que vuelva la energía generalizada la alegría generalizada del sector, pero sí que es verdad que ahora el sector inmobiliario vuelve a contribuir positivamente al crecimiento económico, después de muchos años en los que el sector inmobiliario restaba el crecimiento. Aquí también hay que decir que estos datos pues, son el promedio de España, pero que esta recuperación está siendo muy fragmentada. Entonces, hay zonas en España que aún se encuentran en este cuadrante de estabilización, porque los precios aún no crecen. Pero en la medida que avance la buena evolución de la economía, deberían ya entrar en el último cuadrante de expansión. Y ahora solo una nota sobre el uso de las tecnologías y para enseñarles un poco pues, qué hacemos en CaixaBank Research, les quería explicar que lo que estamos haciendo ahora es usar los datos de la red para mejorar nuestras previsiones de compras de vivienda, para el caso del sector inmobiliario, pero también de las entradas de turistas. ¿Y qué hacemos? Pues estamos viendo cómo las búsquedas de Google que la gente realiza sobre, por ejemplo, el término comprar piso, cómo eso afecta a las compras de vivienda que se realizan al cabo de unos meses. Y hemos visto que está muy relacionado. Entonces, estamos usando ahora los datos de las búsquedas de Google para mejorar nuestras previsiones de compras de vivienda y de número de turistas. Y aquí termina mi presentación. Solo antes de finalizar, decirles que en caso de que os interese, tenemos una página web en la que tenemos varios artículos de economía y también tenemos fichas detalladas sobre diferentes países.
que están especialmente pensadas para aquellos negocios exportadores. Así que muchas gracias por vuestra atención, espero que sea útil. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta ponencia magistral. Yo creo que, bueno, que nos has dado una visión de la economía de Estados Unidos, en este caso, la europea y, por supuesto, la española. Esto es fruto pues, del equipo de analistas que tiene CaixaBank, pero bueno, que no te vamos a dejar salir así rápidamente de rositas, porque tenemos toda una serie de dudas y de preguntas que te queremos hacer. Tú has mencionado que los tipos de interés se van a mantener para este año. ¿Y para el año que viene y siguientes hay previsión de que suban? Pues la previsión que tenemos en CaixaBank Research, y que creo que es una previsión que está bastante en línea con la previsión del mercado, es que, como tú decías, en 2018 los tipos se van a mantener flat, como se dicen, al cero, y luego es probable que empiecen a crecer a finales o en la segunda mitad de 2019. Porque, como sabéis, la Unión Europea tiene dos elementos de política monetaria. Una es modificar los tipos de interés, pero en esta crisis también ha hecho la política monetaria no convencional, que se llama, que está basada en el quantitative easing, que es la compra de activos. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central Europeo ahora mismo es reducir esta compra de activos, y es el primer paso para la normalización monetaria. Entonces, una vez haya reducido las compras de activos y deje de comprar activos, entonces empezarán a subir los tipos. Pero estamos ahí ya, porque el Banco Central ya ha empezado a reducir las compras de activos, que es algo que también retrasó muchísimo, y por lo tanto los tipos de interés no deberían tardar mucho en subir, como a finales del año que viene. Vale. Bueno, tengo una serie de preguntas que ha planteado el público. Una de ellas dice que es posible que el sector inmobiliario, con sus nuevos movimientos, tenga un impacto en el consumo de los hogares. ¿La recuperación del sector inmobiliario? Sí, o sea, está claro que la recuperación del sector inmobiliario está también impulsando el crecimiento. No queremos que rebose ese crecimiento en el sector inmobiliario para evitar lo que pasó en la anterior crisis, pero es positivo que el sector inmobiliario siga creciendo, y pues también porque es un sector que genera empleo, genera movimiento, y por lo tanto es positivo y también aumenta el consumo, está claro. Vale, otra pregunta. El tanto por ciento de población activa crece, al menos la previsión, pero ¿en qué medida sube el nivel salarial de la población activa? Sí, ese es un punto importante porque los salarios por ahora no están creciendo. Han estado muchos años que los salarios han estado contenidos, y eso pues tenía sentido porque teníamos una tasa de paro muy alta. Entonces pues la gente no tenía poder de negociación, ¿no? Decían, bueno, pues no me puedes subir los salarios porque si no contrato a otro. Entonces, con una tasa de paro muy alta es difícil que los salarios suban. Entonces, por ahora, la renta de las familias ha crecido principalmente por el aumento de la ocupación. Pero sí que es verdad que cada vez se está creando más ocupación, y en la medida que la tasa de paro en España se reduzca, entonces se empezarán a subir los salarios. Y de hecho ya podemos ver que prevemos que en 2018 y 2019 los salarios crezcan. Y una prueba de ello es que los salarios de los funcionarios públicos pues se ha acordado que ya empiezan a crecer en 2018, 2019, y por lo tanto después de los salarios públicos pues también van los salarios privados. Entonces sí, van a crecer. Bien. A ver, otra pregunta que es interesante. ¿Cómo medir la estabilidad del Reino Unido sin conocer los costes de frontera y reglamentarios que se generarán inmediatamente después de que el Brexit sea una realidad en 2020? Sí, acerca del Brexit hay mucha incertidumbre y es muy difícil medir los costes que puede tener ello. Pero la verdad es que en CaixaBank cada vez somos más optimistas, porque estamos viendo que las negociaciones están avanzando bastante bien y se están haciendo acuerdos para intentar que la salida sea lo más gradual posible.
Entonces, seguro que van a encontrar un camino para que no sea perjudicial ni para los ciudadanos del Reino Unido ni para Europa. Y yo con eso soy bastante positiva y confío en que la salida va a ser muy gradual y sin cambios bruscos. Sí que tuvimos pues mucha incertidumbre cuando fue el referéndum del Brexit, la libra se depreció muchísimo, pero es verdad que ahora se está manteniendo bastante estable y de hecho pues las perspectivas es que la libra se vuelvan a apreciar poco a poco y que el Reino Unido vuelva a crecer en la medida que esta incertidumbre sobre el Brexit se vaya reduciendo. Bueno, otra pregunta, y además ahora está de moda y es necesaria. ¿Tiene CaixaBank algún tipo de estudio de impacto de la transición energética de la economía hacia una economía baja en carbono? La verdad es que no, que en CaixaBank no tenemos, o que yo sepa, como mínimo, desde CaixaBank Research no tenemos ningún estudio sobre eso, pero es una cuestión súper interesante también porque va a influir mucho en la economía. Son cosas pendientes que se deberían mirar y que seguro que miraremos en el futuro. Perfecto, pues nada, tomáis nota. Una pregunta que me queda a mí también y que tengo curiosidad es: ¿el euro se va a seguir apreciando? De hecho, el euro se ha apreciado bastante en el último trimestre y al principio de enero se apreció bastante frente al dólar, pero prevemos que el euro se va a quedar bastante en equilibrio frente al dólar porque Estados Unidos sí que crece, pero también Europa. Entonces, parece que las fuerzas entre Europa y Estados Unidos están bastante equilibradas y, por lo tanto, no prevemos grandes cambios en el tipo de cambio. También pues, los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo y también los inversores tienen descontado que los tipos de interés en Europa también van a subir en el medio plazo. Y respecto a la libra, pues también hay mucha incertidumbre, pero prevemos que la libra se aprecie en algún punto, se va a empezar a apreciar otra vez y recuperar el terreno perdido que perdió durante el Brexit. Vale, pues bueno, yo creo que es importante, al menos yo personalmente he apreciado después de tu exposición, pues unas perspectivas en positivo concretamente para España, pues muy a pesar del nivel de endeudamiento público que tenemos, las tasas de paro y la desigualdad de las rentas, pero bueno, no hay que olvidar pues que tenemos un sector turístico potente, un aumento en el tema de las exportaciones y concretamente en el tema agroalimentario y luego también, que es importante, un bajo nivel de endeudamiento de familias y empresas, con lo cual pues yo creo que todo esto nos genera unas expectativas positivas. Y bueno, y quiero pues darte otra vez las gracias y gracias a ti. Y muchísimas gracias a ti y a CaixaBank pues por haber podido disponer de un placer de esta charla magistral. Gracias.